Vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículos 16 al 19. Dios bendiga a estos preciosos adolescentes y jóvenes que tocaron, hermano, muy hermoso en esta noche. Dios bendiga a la banda musical. Yo quiero expresar un agradecimiento de parte de la Junta por el apoyo que nos dieron en la convención, a los músicos de la Tercera Iglesia, y decirles que hicieron un excelente trabajo. Gracias a Dios por el esfuerzo de los músicos, porque ellos son los que preparan la mesa para los predicadores. Amén. Nos hemos acostumbrado tanto a los micrófonos, a los aparatos acá, que hoy necesitamos la música para poder preparar el corazón de los hermanos, y damos gracias a Dios porque todos los músicos se esfuerzan en una manera muy especial. Ellos, al igual que uno de pastor, quiere prepararse y dar lo mejor, y en esta noche les felicito, han cantado muy lindo. Dios los bendiga y los siga usando en una manera muy especial. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19, dice la palabra del Señor que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Note que Jesús llega a Nazaret, donde él se había criado. De los 12 años, por lo menos hasta los 30 años, él estuvo en esa ciudad. O sea, la mayor parte de su vida, Jesús había vivido en Nazaret. Conocía de nombre a todas las familias. Y cuando uno conoce a todas las familias, hermano, uno conoce los problemas que hay en las familias. Entonces Jesús sabía plenamente, hermano, de todos los problemas que habían en esa comunidad. Por eso un día escogió llegar a ese lugar. Y dice el verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. En aquellos años era un rollo que se daba, no era Biblia que tenía división de capítulos y versículos, sino que era un rollo donde el lector pues seleccionaba y escogía ahí la parte que iba a leer. Por eso dice que él halló el lugar donde estaba escrito. En esa parte del rollo, que generalmente medía unos 14 a 16 pies, enrollados en 2 palos, encontró esa parte. Y yo estoy seguro que no lo hizo, no fue algo de suerte o que de coincidencia, no. Todo estaba plenamente planificado por nuestro Señor. Entonces dice la Escritura que él leyó estas palabras en el profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Le damos gracias a Dios por la lectura de su palabra en esta noche. Señor Jesús, en esta tarde le damos gracias por permitirnos reunirnos en este lugar. Estamos en un lugar santo y hemos venido para adorarle, pero también para escuchar su palabra. Pido que unja mis labios, Señor, y que en esta noche me ayude a exponer lo que usted ha puesto a través de su Espíritu, mi corazón. En el nombre de Jesús se lo ruego, Señor. Amén. Pueden sentarse dando un gloria a Dios. Quisiera hablarles sobre el tema sanidad física y espiritual en la familia. Hermanos, es impresionante ver cómo en la actualidad las familias están sufriendo muchos. Hay muchos problemas en las familias. Por ejemplo, yo les puedo mencionar 6 situaciones que se presentan en las familias regulares de este tiempo. Muchos hijos están sufriendo el dolor de la separación de sus padres. Muchos hijos están sufriendo. Estoy hablando de niños pequeños que no tienen un padre, que no tienen una madre a los cuales ellos puedan abrazar o poder sentir ese abrazo. Pensando en esto, me vino a la memoria que hace algunos años atrás había una niñita que después que terminaba el culto ahí en la iglesia, una niñita de unos 6 años de edad,
que corría desde la mitad del templo y venía y me abrazaba. La primera vez que lo hizo, esa niña vino y se abrazó en mi pierna prácticamente porque estaba pequeñita. Entonces yo me agaché y la abracé a ella, y cuando la abracé ella estiró sus bracitos y me abrazó y me dijo: pastor, chicas, yo lo quiero mucho. Y yo le di un abrazo a esa niña. Y después ella se fue corriendo también después que me soltó y se quedó unos instantes ahí. Pero después lo acostumbró a hacer por varios domingos que venía ella, como cuando esa niña estaba necesitada del amor, venía donde mi persona, que me consideraba su líder espiritual, y venía y me daba un abrazo. Y después entendí que esa niña no solamente venía porque tenía cierto afecto, cariño hacia mí, hacia mi persona, por lo que soy el pastor de la iglesia, sino que esa niña venía buscando el abrazo de un padre, porque esa niña era hija de una madre soltera, no tenía un papá. Cuando esa niña estaba pequeña, ese matrimonio sufrió una ruptura. Y él se fue, como hace la mayoría de los hombres que huyen de los problemas. No quieren enfrentar la situación, sino que la mayoría de hombres en ese aspecto somos en cierta manera cobardes, porque son las madres las que se quedan con los niños. Y eso es lo que pasó. Esta madre se quedó con esa niña, pero esa niña necesitaba del abrazo de un padre. No tenía un padre que le tenía. Entonces ella buscaba a alguien, y esa es la razón por la que muchas adolescentes hoy en este tiempo se entregan a tener actividades sexuales, porque no tienen un padre, no tienen alguien que les dé ese abrazo. Todas las niñas necesitan sentir el abrazo del padre que les abrace y les diga: aquí estoy, mi niña querida, tú eres mi hija, yo soy tu padre, yo te amo y tú me amas a mí. Y eso es lo que necesitan. Cantidad de niños allá afuera, es impresionante la cantidad de adolescentes que uno puede ver afuera de las escuelas, antes o después de la entrada a las escuelas, porque no hay ese cariño, no hay esa responsabilidad de muchos padres. Entonces muchos hijos están sufriendo el dolor de la separación de sus padres. Muchas esposas también, o viceversa, muchos esposos lamentablemente están sufriendo el dolor de una infidelidad matrimonial. Nada daña más y nada causa más dolor que cuando ese amor recibe una traición. A través de los años, mi esposa y yo hemos llorado con hermanos y hemos llorado con hermanas. Cuando ellos nos han testificado, nos han contado, han tenido que sufrir la infidelidad matrimonial. Es muy doloroso cuando una esposa se pregunta: pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué mi esposo me hizo esto? ¿Por qué me traicionó? Es muy doloroso a veces cuando el esposo dice: pero ¿por qué mi esposa? Si yo le daba todo, ¿por qué hizo esto? Y nos ha tocado con mi esposa sufrir ese tipo de experiencias bien dolorosas. Y así hay muchas mujeres en este tiempo, y también hay muchos hombres que sufren el dolor de una infidelidad. Puedo ver también que muchos padres están sufriendo la rebeldía de sus hijos, porque sus hijos han caído en la drogadicción. Sus hijos han caído, hermanos, y han tomado malas decisiones, y algunos de ellos no quieren saber nada de los padres. Están con amistades que no les conviene, en drogas, en vicios, alejados de las cosas buenas. No quieren estudiar ni quieren trabajar, y viven una vida tan desordenada que los padres son los que sufren. Las madres especialmente sufren cuando los hijos toman esas decisiones equivocadas. Estaba pensando también de muchos que sufren de enfermedades físicas. Muchas madres, muchas mujeres, muchos hombres. Generalmente las enfermedades que más se están afectando hoy en la actualidad es el cáncer de mama y el cáncer de próstata, juntamente con la diabetes que ataca a los dos. Las mujeres están sufriendo. Nunca en la historia quizás se ha visto tantos problemas con cánceres de mama. Esa es una epidemia hoy en la actualidad. Muchos también hombres están sufriendo con problemas de cáncer de próstata, y eso también se
se ha convertido una epidemia, un desequilibrio que está ocasionando mujeres que están deprimidas porque están pasando el dolor de haber perdido quizás sus 2 senos, hombres que no tienen a veces ni recursos económicos ni aseguranza para tratarse de los cánceres de próstata, y lo que por si fuera poco, muchos de ellos padecen de diabetes, que es también una epidemia que afecta gravemente a la mayoría de las personas. Otra cosa importante que puedo pensar es muchos sufren de grados altos de depresión y ansiedad. Personas que están pensando en el suicidio, jóvenes que están pensando en quitarse la vida porque están muy deprimidos, porque tienen problemas emocionales serios. Eso es lo que se está viviendo en la mayoría de las personas. Y una sexta situación que se vive en las familias es que otros sufren de problemas espirituales. No tienen paz, no tienen tranquilidad, tienen problemas, trastornos de sueño. ¿Por qué? Porque no tienen paz en sus corazones. Están sufriendo porque no hay paz. Cuando no hay paz con Dios, tampoco puede haber paz con nosotros mismos. Serios problemas, hermanos, espirituales que los lleva a inclinarse a la idolatría, a adorar los ídolos, a adorar la muerte, a buscar la solución de sus problemas en la brujería. Y hermano, y eso lo que hace es atarlos más a sus problemas y a sus necesidades, porque el problema muchas veces no es tanto físico, sino espiritual. Ahora, el problema no es solo en las familias del mundo. El problema no es solamente con las familias que no son cristianas. Muchos de estos problemas también los que estamos viviendo en la iglesia. Esa es la cruda realidad que nosotros estamos viendo entre nosotros, hermanos. Vemos que hay muchas personas, hay muchos hermanos que están deprimidos en la iglesia. Muchos hermanos están sufriendo de enfermedades, otros que están teniendo serios problemas dentro de sus matrimonios. Y la realidad es que entre más nos alejamos del Calvario, más, hermanos, más decae la espiritualidad y más fuerza toma las tinieblas. El reino de las tinieblas se está levantando como un oso feroz, destruyendo todos los matrimonios, destruyendo vidas, arrebatando todas las vidas posibles. ¿Por qué? Porque entre más lejos estamos del Calvario, más las tinieblas van tomando posesión de este mundo. Y esta es la razón por la cual las cárceles están tan llenas, que hoy aquí en Estados Unidos grandes hombres que deberían de estar presos son puestos en libertad, porque no hay recursos económicos para sostenerlos en la cárcel y porque también no hay espacio en las cárceles. Entonces, ¿qué hacen? No pueden recibirlos y lo que hacen es ponerlos en libertad. ¿Y qué hace esa persona? Ese violador sale de la cárcel y va y hace otro crimen mayor. Mata a una persona, viola a una mujer, mata a una niña y la viola. Eso es lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque el problema es muy serio. Los hospitales están cada vez más llenos y no hay ni cuartos disponibles en la actualidad. La vez pasada, hace unas semanas atrás, fui a visitar a un hermano que estaba en el hospital y tuve que dar como 20 vueltas porque no encontraba estacionamiento donde estacionar mi vehículo. No había un espacio libre, estaba totalmente lleno, un edificio como de unos 12 pisos, no había estacionamiento. Tuve que salirme de estacionamiento e irme a buscar otro hospital para poder estacionarme y luego caminar para poder llegar y hacer la visita. Los hospitales están llenos de gente enferma, moribundos, sufriendo de cáncer y de enfermedades crónicas y físicas. Las clínicas psiquiatras están llenas de personas deprimidas. En la actualidad hay 1.000 millones de personas que sufren de enfermedades mentales y dependen de medicamentos para poder vivir el día al día. 1.000 millones de personas. Y se estima que para este año las enfermedades mentales van a aumentar un 34%.
Es decir, por decirlo, hay cerca del 15% de la población mundial están padeciendo de enfermedades mentales, serios problemas, depresión, hermano, ansiedad, personas que no pueden dormir, trastornos de sueño, todo eso, hermano, problemas en los nervios, que no pueden ni controlar sus emociones. ¿Y sabe qué? Los médicos, los jueces, los psicólogos, consejeros y gobiernos están impotentes ante tanta necesidad. Ellos no encuentran la solución. No encuentran la solución a tantos problemas que hay. Y la verdad es que nadie en este mundo nos puede ayudar. Ni el Fondo Monetario Internacional, ni la Organización Mundial de la Salud, ni la ONU nos puede ayudar. Ni Estados Unidos, ni el centro médico que tiene los avances tecnológicos más grandes para tratar el cáncer, que se considera el número 1 en el mundo para tratar el cáncer. Hay 2 médicos que dicen, no podemos hacer nada ante esta situación. La verdad, amados hermanos, es que no hay esperanza en este mundo. Pero esta noche he venido a decirles una buena noticia, que aunque el mundo no nos puede dar esperanza, hay alguien que sí nos puede dar esperanza. La esperanza no está en Estados Unidos. La esperanza no está en los avances de la ciencia. La esperanza no está, hermano, en la Organización Mundial de la Salud. La esperanza de este mundo se llama Jesucristo. Jesús es la respuesta a los problemas. Jesús es la solución a las necesidades y a los problemas de esta sociedad. Jesús es el único que nos puede ayudar a nosotros en estos tiempos turbulentos que estamos viviendo. Yo no sé si alguien lo cree conmigo aquí en esta noche. Es Jesús. Es Jesús. Es Jesús el que nos puede ayudar en nuestras enfermedades. Jesús es el único que puede dar descanso al cansado y al afligido. ¿Alguien puede decir amén? Él es el único. Jesús es el único que puede sanarnos de las enfermedades espirituales, emocionales y físicas. Él lo puede hacer en un instante si Él lo quiere hacer. Si alguien se acerca a Él en fe, Jesús puede sanar cualquier problema de ansiedad, cualquier trastorno mental, cualquier problema de insomnio, cualquier problema físico, cualquier problema, hermano, emocional. Él lo puede hacer en esta noche porque Él está aquí en medio de nosotros. Él lo dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de vosotros. Aquí vemos más de 2, más de 3, más de 5. Aquí vemos cientos de personas que estamos congregados en el nombre de Jesús, y Él puede hacer cualquier cosa en esta noche. Denle un aplauso a Él si usted lo cree que Él está aquí. Digan todos: Jesús es la respuesta. Él es el único que puede ayudarnos, sanar nuestros corazones quebrantados por el dolor de una pérdida, de un fracaso matrimonial o de una mala decisión que haya hecho. Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que nos puede librar de toda opresión y atadura espiritual maligna. En estas últimas semanas han llegado personas que han dicho: venimos a la iglesia buscando ayuda porque en las casas nos mueven las sillas, botan los trastes, nos mueven, nos abren las gavetas. Los espíritus están obrando y trabajando a sus anchas. Pero gracias a Dios que donde llega un cristiano, donde llega un hombre, una mujer ungida con el Espíritu Santo, los espíritus huyen. Se van a orar, se va a orar por ellos.
Oramos por esas personas en la iglesia. Vamos a orar por las casas. Y después que se ora por sus casas o sus apartamentos, dicen, ahora experimentamos una paz que no la habíamos experimentado en mucho tiempo. Ya no se mueven las sillas, ya no se caen los platos, ya no se abren las gavetas. ¿Por qué? Porque ha llegado la unción del ungido del Señor, porque ha llegado Jesucristo a esos hogares. En el libro del profeta Isaías, capítulo 10, versículo 27, hablando del Mesías, el profeta inspirado por el Espíritu Santo dijo estas palabras: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Y yo estoy sorprendido, amados hermanos, de ver a veces esposos que no pueden perdonar a su esposa, resentidos, dolidos, o esposas que no pueden perdonar, o hijos lastimados por alguna mala actitud de su padre, o problemas entre las suegras y las nueras. Pero quiero decirles que la unción rompe el yugo. La unción quita la carga. Esa pesadez espiritual que a veces se siente, que no nos deja aplaudirle al Señor como Él lo merece, que no nos deja servirle a Él como Él lo merece, que no nos permite sentir la presencia del Señor en cultos tan maravillosos como esta noche. Hay cargas espirituales, hay ataduras espirituales, a veces aún dentro de aquellos que son bautizados. Por eso en esta noche he venido a decirle, necesitamos la unción del Santo. Necesitamos la unción del Santo. Necesitamos la unción del Santo. Porque la unción quita la carga. La unción rompe la atadura. La unción rompe el yugo. Y el diablo es experto en ponernos yugos a nosotros. Pero la unción, recuerden, Pablo y Silas estaban en el cepo con sus manos y pies atados. Pero estos hombres, aunque estaban en esa condición, comenzaron a alabar a Dios. Comenzaron a adorar a Dios, comenzaron a cantar himnos al Señor, comenzaron a alabar al Señor en medio de la oscuridad, y los presos les oían. Y cuando usted le alaba a Dios, la unción desciende. Y cuando la unción desciende, las cadenas son rotas, los cepos se abren, las cárceles se abren. El poder de Dios se deja sentir en la vida de aquellos que están en una necesidad extrema. Alábele al Señor, denle ese aplauso fuerte a Jesús. La unción es la necesidad más grande en la iglesia de este tiempo y en los creyentes. Como cristianos necesitamos cada día la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Las campañas familiares son buenas, campañas juveniles, conferencias, campamentos, todo eso es bueno. Pero hermanos, si no hay unción, no hay nada. Porque la unción rompe el yugo. La unción quita la carga. ¿Se acuerdan de aquella mujer jorobada que vino al Señor? No podía caminar, enderezarse, tenía que caminar todo el tiempo mirando hacia abajo. Y hay muchos creyentes, hay esposos, hay esposas, hay hermanos que no pueden alabar a Dios porque están mirando solamente para abajo. Pero cuando esa mujer vino al ungido de Jehová, hermano, al santo, entonces la unción rompió esa atadura que el diablo había puesto en ella. Y esa mujer pudo enderezarse. Y esa mujer pudo al fin mirar a las estrellas, mirar el sol, mirar la luna. Ese día es el día más glorioso de esa mujer, porque el santo había puesto su unción sobre ella y la unción rompió el yugo.
Necesitamos unción, iglesia. Ahora, volviendo al pasaje leído, en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de Mateo, se dice que Jesús descendió de Galilea, que está al norte, al sur, al río Jordán, para ser bautizado por Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista lo vio que él llegó, el Espíritu Santo lo inspiró a hablar y decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este no solamente va a cubrir el pecado. Todos los corderos del Antiguo Testamento lo único que habían hecho era cubrir el pecado. Pero Juan declaró por el Espíritu que el Cordero de Dios iba a quitar el pecado. La culpa iba a ser removida. Totalmente nuestros pecados iban a ser borrados y Dios nunca se iba a volver a acordar de ellos. Y la Biblia dice que después que el Señor fue bautizado, fue impulsado, llevado por el Espíritu al desierto de Judea, donde por 40 días y 40 noches fue tentado por el tentador. El diablo, cuando lo vio, quizás escuchó las palabras que dijo Juan y dijo: este es el que quita el pecado del mundo. Y el diablo se hizo un plan y dijo: yo lo voy a hacer pecar. Hice pecar a Adán, hice pecar a Noé, hice pecar a Moisés, hice pecar a David, y si hice pecar a estos grandes hombres de Dios, este también me lo he hecho. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Porque este que era el Cordero de Dios, también era el león de la tribu de Judá. Él es el Cordero, pero él es el león. Y el león rugió en el desierto cuando el diablo en 3 ocasiones lo tentó para hacerlo pecar. Él dijo: escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Y el diablo, que llegó con todo su orgullo, tuvo que salir con la cola entre sus patas, porque algunos lo pintan con cola a él. Tuvo que salir con la cola entre sus patas, humillado, porque no lo pudo hacer caer. Y entonces la Escritura dice que él subió en el poder del Espíritu a la ciudad de Capernaum. Y cuando llega a la ciudad de Capernaum, comienzan a suceder cosas extraordinarias. Los leprosos comienzan a ser sanados. Los ciegos reciben la vista. Las personas enfermas reciben sanidad. Los cojos comienzan a levantar y a correr y salir cargando con sus lechos para sus casas. La mujer en flujo de sangre recibe sanidad instantánea. ¿Por qué? Porque el Señor comenzó a hacer grandes maravillas. Y no solamente eso, sino que de su boca salían palabras de vida eterna. Hablaba con una sabiduría que las multitudes se gozaban al escucharle hablar, y ellos podían decir: jamás hombre alguno ha hablado como este. Y esas noticias y esas palabras de esos testimonios, de esos hechos, llegan hasta la ciudad de Nazaret, y la gente está sorprendida, preguntándose qué quiere decir todo esto. Y entonces el Señor decide dar unos pasos más hacia el norte y subir hasta la ciudad de Nazaret, que no está muy lejos de la ciudad de Capernaum. Y cuando llega un día preciso. No llegó cualquier día, no llegó en un día laboral, llegó en un día donde toda la comunidad estaban reunidos en la sinagoga.
no solamente para escuchar la instrucción religiosa, sino para tratar los asuntos relacionados, los problemas que habían en la comunidad. Y ahí estaban todas las familias juntas cuando el Señor se aparece. Y la Escritura dice que cuando Él se aparece, la gente estaba admirado de las palabras de sabiduría que salían de su boca. Entonces Él se para en medio de aquella sinagoga, rodeado de hombres, trabajadores, humildes campesinos, obreros que trabajaban en el campo. Las mujeres estaban allá al fondo porque entre hombres y mujeres no podían reunirse. Pero ahí estaban todos aquellos que le vieron crecer, que le vieron en su juventud. Aquí estaban todos aquellos. Estoy seguro que Jesús conocía por nombre a todas esas personas. Sabía de aquellos problemas que tenía esta hermana. Sabía de aquel problema que estaba luchando ese hermano. Jesús conoce todos nuestros corazones. Aún las cosas ocultas en nuestro corazón, para Él les son reveladas, porque aún las mismas tinieblas resplandecen ante su presencia. Y entonces Jesús abre la Escritura delante de todos aquellos y les lee esta Escritura. El Espíritu del Señor está, dice el Señor, sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha llenado de su poder para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En otras palabras, el Señor le dice: yo no he venido para juzgarlos a ustedes, yo he venido para liberarlos del yugo de la esclavitud. Yo he venido para abrir vuestras cárceles, para sanar vuestros corazones, para sanar vuestras heridas. Yo he venido a quitar vuestras cargas. Y dice que después, cerrando el libro, los ojos de todos estaban ahí enrollando el libro. Lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta Escritura. Yo soy el Mesías. Yo soy el ungido. Yo soy el que les va a dar paz, el que les va a dar tranquilidad, el que les va a dar salvación. Yo tengo el poder para sanar las enfermedades físicas, emocionales y espirituales. Pero inmediatamente Jesús, que conocía los corazones de todos, se dio cuenta de que entre aquellos que estaban ahí comenzaron a murmurar y a decir: tú vas a ser el Mesías. Si yo conozco a tu papá, se llama José, y tu mamá, se han dicho algunas cosas negativas de ella. Yo la conozco. Yo conozco tus hermanos, tus hermanas. Tú eres un pobre campesino, un carpintero. ¿Cómo van a ser tú el ungido? Eso estaban diciendo en sus corazones. Por eso la Escritura dice que Jesús les dijo a ellos: de seguro me diréis el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Tú estás loco, están diciendo. Tú estás loco. Y entonces le dicen: de tantas señales que se oyen que has hecho, haz una aquí para que podamos creer. Queremos ver una señal y entonces vamos a creer. Y eso es como el espíritu de incredulidad opera. Yo, si no veo, yo no creo. Tomás dijo: si yo no meto mi mano en su costado y veo la marca de los clavos en sus manos, no voy a creer. Pero cuando el Señor se le presentó, le dijo: mete tu mano. Y le dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si quieres ver la gloria de Dios, tienes que creer. Si quieres ver un milagro en tu vida, tienes que creer primero. Nada sucede si primero no hay fe. Jesús llegó
con la más grande intención de ese día pudo haber sanado a toda la aldea, toda la comunidad. Ese día los esposos pudieron salir de la mano a aquellos que no se hablaban. Ese día las familias pudieron unirse y pudieran haberse unido y pedirse perdón los unos a los otros. Ese día aquella mujer enferma hubiera recibido sanidad. Aquel hombre quebrantado hubiera salido sano de aquel lugar. Pero ellos no creyeron en él. Querían ver una obra primero. No, qué diferencia aquella mujer que padecía de flujo de sangre por 18 años, que ella dijo en su corazón: si tan solo tocare el borde de su manto, si tan solo tocare el borde de su manto, yo sé, yo creo que voy a ser sana. Yo creo, yo tengo fe que Él es el sanador, que Él tiene el poder para sanarme. Por lo tanto, yo no quiero que Él ponga sus manos en mí. Yo solamente quiero tocar el borde de su manto, como decir, la parte baja del saco del pastor. Si tan solo tocare la parte baja del saco o la parte baja de sus pantalones, yo sé que voy a hacer. Eso es fe. Venir ante Él con confianza, de creer que Jesús es la respuesta a nuestra necesidad. Entonces ocurre el milagro. Dios actúa, Dios sana, Dios liberta, Dios hace milagros, Dios hace maravillas. Pero hay que creer que Él es el ungido del Señor, que el Espíritu de Dios está sobre Él y que ha sido enviado no para condenarnos, no para juzgarnos de nuestros hechos, nuestros actos, no. Su amor es tan grande que todo lo que Él tiene es, como decía el canto de los adolescentes, es incomprensible. No lo puedo entender, el amor de Dios. Pero lo que yo sí sé es que aunque yo peque, pero si me arrepiento y vengo a Él y le pido perdón, Él va a extender sus brazos y me va a abrazar y me va a decir: no temas, mi hijo, ni yo te condeno, yo te perdono. Ese es el amor de este Dios de misericordia, el cual le cantamos, le adoramos, le aplaudimos. ¿Por qué? Porque su amor es muy grande. Pero hay que creer a Él. Lamentablemente, estas personas dijeron: médico, cúrate a ti mismo. Y entonces el Señor les comenzó a hablar y les dijo: muchas viudas habían en la época del profeta Elías, pero a ninguna de ellas fue enviada, sino a una viuda allá en el norte, en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en la época de Naamán, del profeta Eliseo, pero ninguno fue enviado al profeta de los leprosos de Israel, sino el asirio Naamán, que vino y recibió sanidad. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Se enojaron, rechinaron sus dientes, lo agarraron y lo llevaron hasta un desfiladero. He estado en ese desfiladero, son aproximadamente unos 250 pies de altura para abajo, y ahí lo llevaron. Pero Jesús de repente se para y camina entre ellos, y ellos no pudieron entender que ese día la salvación se fue de sus manos. Y dice la Escritura que no pudo hacer en la ciudad de Nazaret muchos milagros, salvo que sanó a algunos cuantos por la incredulidad que había en todas las personas. Y he dicho todo esto, hermanos, en esta noche, para decirles que ese que fue y visitó la ciudad de Nazaret está aquí en esta noche. Yo no sé si usted lo cree. Yo no sé si usted realmente lo cree en esta noche, pero Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Pónganse en pies. Y si Él está aquí, escuche esto: Él puede
sanar tu relación matrimonial. Él puede sanar tu relación con tus hijos, con tus nueras, con tu yerno. Él puede sanarte de cualquier enfermedad en esta noche, porque Él está aquí. Si tan solo crees de todo corazón y te acercas a Él en esta noche, el Señor puede hacer un milagro en tu vida. Puede sanarte de esa enfermedad. Puede liberarte de cualquier azote del diablo. Puede romper cualquier atadura en esta noche que está impidiendo la bendición de Dios en tu vida. Pero tienes que creer. Tienes que creer. Para el que cree, todo le es posible. ¿Hay problemas en tu matrimonio? Claro, todos tenemos. Y esos problemas a veces afectan, dañan nuestra salud. Pero aquí está el sanador. Él puede sanarte en esta noche si tan solo crees. Si crees de todo corazón en esta noche, si te acercas aquí, no esperes que el pastor va a orar por ti. No, Jesús va a poner su mano sobre tu vida y va a traer paz en tu corazón. Te va a quitar esa ansiedad, te va a quitar ese sentimiento de dolor, de tristeza, eso que te ata, que no te deja amar a tu esposo como antes lo amabas, o a tu esposa como antes la amabas, y que te está robando la bendición, que te está impidiendo el que tu matrimonio tenga una felicidad y una dicha y una paz. Que tu matrimonio florezca. Él está aquí y puede poner agua viva en las raíces de tu vida espiritual para que vuelva a florecer y tu vida pueda una vez más retoñar y echar hojas, flores y fruto, y convertirte en un cristiano fructífero nuevamente como una vez lo fuiste. ¿Por qué no te acercas al Señor? ¿Por qué no vienes de allá y te acercas lo más que puedas acá? El Señor está aquí en esta noche. Esta campaña fue diseñada exclusivamente para eso. Esta campaña familiar para que el Señor ministrara a tu vida. Y Él está aquí en esta noche de cierre. Él quiere ministrar. Todo lo que tienes que hacer es: Señor, riégame con tu espíritu. Riega las raíces de mi vida espiritual con tu espíritu. Sáname de esta enfermedad. Quítame este dolor que traigo en mi corazón. Él lo puede hacer en esta noche. Cree solamente, porque Él está aquí en medio de nosotros. Levanta un clamor en esta noche, en tu corazón, en tu vida, y acepta la gracia de Dios. El amor de Dios que está aquí para llenarte y para darte la victoria. Tienes un hijo, una hija que se ha alejado del camino del Señor. En esta noche Él puede hacer un milagro en ese muchacho, en esa muchacha. Él puede cambiar ese corazón duro por el pecado. En el nombre de Jesús Él lo puede hacer. Señor Jesús, en esta noche he predicado esta palabra en fe. Y yo creo que usted está aquí. Lo creo con todo mi corazón. Deposite sus manos y toque cada vida de cada matrimonio, de cada esposo, de cada esposa, de cada padre, de cada madre que está aquí en este altar. Quizás llorando alguna aflicción, quizás, Señor, oprimidos por alguna atadura, algún yugo que el pecado, que el enemigo ha puesto. Pero en esta noche la unción está aquí, y la unción rompe el yugo, la unción rompe las cadenas, la unción sana, la unción liberta. Ministre, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.